Señores estudiantes, muy buenas tardes. Soy la profesora Efigenia Cárdenas Castillo de Confección Textil. En esta oportunidad vamos a desarrollar introducción a la confección textil. Dentro de confección textil vamos a utilizar los siguientes materiales. ¿Qué son materiales para nosotros? Los materiales son los equipos y materiales que se emplean para realizar labores de costura, confección, ¿no? Los más importantes son la cinta métrica, que es lo más importante, ¿no? La cinta métrica, la cinta de tela graduada en centímetros y milímetros, pero ambos lados se emplean para tomar medidas. La cinta métrica nos va a ser bastante útil en la confección porque para hacer las diferentes medidas, porque nuestra especialidad es la confección a sobre medida y la cinta es muy importante en nuestra clase. Dentro de los materiales tenemos las tijeras. Es un instrumento de corte compuesto por dos hojas de acero trabadas por un eje que deben mantenerse bien afiladas. Hay dos tipos de tijeras, recta en zigzag. Para cortar los moldes de papel se emplea una tijera diferente para evitar que se pierda el filo. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con la tijera y el papel, ¿no? Cuando hagamos nuestros trazos en el papel, nuestro papel molde, tenemos que cortar con tijera de papel. La tijera de tela tenemos aparte, porque la tijera de tela no debemos cortar otros materiales porque va a quitar el filo. Es exclusivo para la tela. Y la tijera zigzag es para hacer algunos acabados en la tela, ¿no? Justamente dice zigzag, o sea, tiene un acabado zigzag. Podemos hacer en manualidades, ¿no? O en algunas partes de la confección de la prenda. Dentro de los materiales tenemos el pulidor. Se utiliza para pulir fibras sobrantes de una prenda. Este pulidor también se le conoce con otro nombre que es la piquetera, ¿no? Este pulidor o piquetera se utiliza para cortar ciertas partes de la prenda, por ejemplo en el escote, ¿no? Como es una curva, al voltear no nos va a salir bien. Entonces, para que tenga un buen acabado tenemos que utilizar la piquetera, ¿no? O el pulidor. También se utiliza en las esquinas, por ejemplo en los puños, en el cuello de la camisa, cuello de la blusa, camisero. Entonces vamos a utilizar en ciertas partes, ¿no? En los acabados de los escotes, de las sisas. Vamos a utilizar, ese es el pulidor. También sirve para desatar las costuras, ¿no? Nos va a ayudar bastante, es bien útil el pulidor. También tenemos los lápices. Se emplea el lápiz negro y el bicolor. Siempre debe estar con punta para facilitar el trazo. Por ejemplo, ¿en qué vamos a utilizar el lápiz negro? ¿No? El lápiz negro vamos a utilizar cuando hagamos el trazo en el papel, ¿no? En el papel va a ser bien útil, ¿no? Por ejemplo, el molde delantero y el molde posterior con otro color. Entonces ahí podemos utilizar otro color de papel, el bicolor, ¿no? También estos lápices, hay otros lápices que vienen con su brochita y esa brochita sirve para borrar en la tela, ¿ya? Cuando hagamos el trazo, de repente vamos a hacer algunas correcciones, entonces vamos a utilizar con el borrador de nuestro lápiz. Otro es los alfiler de gancho, ¿no? Debe ser de acero y puntiagudo. Se utiliza para prender telas o moldes, ¿no? Pero esto también se utiliza, también se conoce con el nombre de prendedor, ¿no? También vamos a utilizar en algunas partes de la confección de la prenda. Tenemos las reglas. Se utiliza
todo el juego de escuadras y además de eso se utiliza la escuadra curva. También tenemos las reglas modistas, que esas reglas llevan también la regla francesa. Con eso hacemos la sisa, el escote. Por ejemplo, en este juego de reglas tenemos la escuadra, ¿no? La escuadra. Para empezar a hacer nuestro trazo, vamos a utilizar la escuadra, ¿no? Y luego algunos otros trazos vamos a utilizar el otro, por ejemplo, en la cadera. El otro vamos a utilizar en la sisa, en el escote, vamos a utilizar. Entonces, tiene diferentes funciones estas reglas. También este es uno de los juegos, pero también hay varios juegos. A medida que vamos desarrollando la clase, vamos a estar conociendo o familiarizándonos con las reglas, ¿no? Tenemos otro, los alfileres. Debe ser de acero y puntiagudo. Se utiliza para prender telas o moldes. Ahora, dentro de los alfileres tenemos alfileres pequeños, alfileres grandes. Alfileres de metal, hay otro que son más chiquitos y alfileres con estas bolitas que tienen, ¿no? Con esos de colores. Ese es mejor, ¿no? Que el otro alfiler. El otro alfiler utilizan, creo, en la papelería, pero este alfiler es exclusivo para la costura. Vienen pequeños y vienen grandes con diferentes diseños, ¿no? Entonces estos alfileres nos va a servir para sujetar el papel en el momento de que vamos a cortar en la tela el molde, ¿no? Entonces ahí vamos a sujetar. También sirve para sujetar las prendas, ¿no? O sea, para sujetar la tela para realizar el corte para la costura. Tiene esa función. Luego tenemos la maquinaria, instrumento que facilita la confección. Se utilizan diferentes tipos de máquinas: recta, remalladora, recubridora o jaladora. Nosotros lo que vamos a trabajar es en confección textil, que tenemos nuestra máquina familiar. Con nuestra máquina familiar, de repente algunos tenemos en la casa, ¿no? La máquina familiar que a veces no sabemos usar y está guardado en un rincón, entonces lo podemos dar. Ahora vamos a darle uso a esa maquinita, ¿no? Luego, nuestra máquina, luego la otra es máquina, esta es máquina familiar en la foto que estamos viendo y eso tenemos en el salón. En este momento no lo tenemos, pero ahí tenemos en el salón para la práctica. Luego tenemos la máquina recta. La máquina recta es industrial. Eso exclusivo para la costura recta, ¿no? Vamos a utilizar en la costura recta. Luego tenemos la remalladora. La remalladora es para que no se deshilache al momento de cortar la tela. Vamos a remallar los bordes para juntar los costados, para juntar la manga, la sisa. Para eso nos sirve la remalladora. Entonces, para que no se deshilache, ¿no? La remalladora también tiene diferentes funciones. Hay remalladoras que se utiliza con la costura más, o sea, va remallando, también va cosiendo a la vez, ¿no? O si no, también remallas y pasas costura, refuerzos con una costura, ¿no? Esa es la remalladora. Tenemos la recubridora. La recubridora es para hacer polos, para hacer la basta de los polos, del puño. O sea, generalmente la recubridora vamos a utilizar en la confección de buzos. En eso vamos a utilizar de polos, buzos. La recubridora lleva 2 agujas, es diferente. Ya en el proceso de la clase vamos a ir reconociendo, ¿no? Reconociendo las partes. Cuando nos toca la confección de prendas deportivas, ahí vamos a reconocer todo, ¿no? Ahí vamos a hacer el uso de la recubridora. Luego tenemos la hojaladora. La hojaladora es para hacer los ojales. Cuando vamos a hacer nuestro primer trabajo es confección de guardapolvos, ¿no? Vamos a hacer para nuestro trabajo. Entonces en eso vamos a utilizar la hojaladora, ¿no? En la hojaladora vamos a hacer los ojales de nuestra prenda, ojales de los puños, ojales de
de la parte de la delantera, ¿no? Los ojales. Tenemos papel molde o también se conoce con papel craft. Se utiliza para dibujar moldes hechos, ¿no? Primero vamos a hacer las medidas, vamos a saber cómo se toman las medidas, luego se hace el trazo en el papel molde o papel craft, también se conoce con papel craft. Entonces hacemos nuestro molde, ¿no? Con diferentes medidas que vamos a tener, ¿no? O sea, vamos a tomar nuestras medidas y luego con eso hacemos nuestro trazo en el papel molde o papel craft. Para eso nos sirve el papel. Desbaratador. Se utiliza para desbaratar costuras y para abrir los ojales de las prendas. Este desbaratador también se le conoce con el nombre de abreojal. Generalmente se utiliza para abrir el ojal o también para desbaratar, o sea, deshacer, desprender o descoser también se puede decir, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar el abreojal, también se conoce, ¿no? Pero en este estamos viendo desbaratador, ¿no? Con otro nombre también, abreojal. Luego tenemos la bobina. Estas vienen de metal o plástico y se ponen en la máquina de coser. Esta bobina lleva un carretel que está con el hilo, ahorita no está. Bueno, esta bobina está, dentro de esta bobina se pone el carretel para que funcione la máquina. Esto lleva en la parte posterior, en la parte inferior de la máquina. Luego tenemos tiza de sastre. Se utiliza para marcar los puntos de la tela por donde irá la costura. Se recomienda usar colores claros para que no queden impresos en la tela. Bueno, estas tizas de sastre exclusivamente nos va a servir para marcar en la tela. Estas tizas, cuando marcamos en la tela, no lo va a manchar la tela, se borra automáticamente. Entonces, para hacer las correcciones, nos va a servir estas tizas. Luego tenemos agujas. Barrita puntiaguda con un agujero en el extremo. Son de diferentes tamaños y grosores. Estas agujas tenemos, por ejemplo, para máquina familiar, tenemos para remalladora, recubridora, para hojaladora y para máquina recta. Para máquina recta son industriales, ¿no? En cambio tenemos para un solo modelo para nuestra máquina familiar. Luego tenemos el dedal. Pieza cilíndrica y hueca de metal plástico o hueso. Se utiliza en el dedo medio para facilitar la confección. Este dedal se coloca en el dedo medio para facilitar la confección, para que no nos lastime el dedo, ¿no? Y para ayudar la confección. Luego tenemos maniquí de modista. Es una figura con forma humana utilizada para armar, probar y arreglar prendas de vestir. Bueno, este maniquí nos va a servir para realizar las diferentes medidas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una medida, ¿no? Puedo practicar en el maniquí, puedo hacer una prenda, pero tengo que utilizar el maniquí para que me salga la prenda perfecta, ¿no? Y también tenemos para hacer las medidas, las diferentes medidas, por ejemplo, ancho de espalda, talle delantero, talle posterior, la cintura, contorno de cadera, contorno de busto. Entonces, todas las medidas que vamos a realizar en este maniquí de modista. Tenemos los insumos. Se da ese nombre a la materia prima que se transforma mediante procesos industriales. Para generar un producto encontramos materiales como hilos, telas y entretelas. Tenemos los hilos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las telas, los botones, por ejemplo, los hilos, los insumos. Dentro de los insumos están los hilos. Es un filamento continuo similar a un cabello que resulta de la agrupación de fibras textiles.
Por torsión existen hilos para tejer telas e hilos para realizar costuras. De esto depende el sentido de la torsión, ¿no? Puede ser torcido grueso o delgado, ¿no? Por ejemplo, en las máquinas bordadoras se utiliza los hilos más delgaditos, ¿no? Por ejemplo, en la confección de telas normales se utiliza normal, ¿no? El hilo normal. Y en la confección de jeans, de prendas gruesas, de telas gruesas, se utiliza hilo de torsión grueso. Tenemos la tela, componente principal de toda prenda de vestir. Su estructura más o menos plana es de lo bastante flexible como para poder transformar en prenda de vestir. Las telas se elaboran a partir de la fibra, de los cuales definen sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, tenemos las telas de algodón, las telas de buzo, diferentes tipos de telas. A medida que en el proceso de la confección vamos a conocer los tipos de telas. Tenemos la entretela. La entretela, tela tejida o no tejida utilizada para mejorar la apariencia de las prendas de vestir. Son de dos tipos, las que se cosen en la prenda y las que se funden en la misma por calor, conocidas como entretelas fusionales. Tenemos la entretela sirve para poner, por ejemplo, en el puño de las camisas, de las blusas, nos sirve para poner en el cuello, también sirve para poner en la parte delantera de la prenda, ¿no? En la parte donde se ponen los ojales. Esta tela se adhiere con el calor, se adhiere a la tela, a la otra tela, ¿no? Se adhiere, entonces tiene más consistencia, más, quiere decir que más fuerte, ¿no? O sea, la tela es más gruesito, no es flexible, ¿no? Tiene una resistencia, consistencia la tela. Luego tenemos el cierre, elemento que consta de dos tiras flexibles con dientes que se traban y destraban entre sí. Las cremalleras son utilizadas en la industria del vestido para unir las partes de las prendas. Se fabrican cremalleras en cobre, aluminio y sintético, ¿no? Tenemos diferentes modelos de cierres, cierres de casaca, cierres tractor, cierre delgado, cierre grueso. Los cierres, o sea, son por centímetros, ¿no? Por ejemplo, de qué centímetro voy a poner a la falda, qué centímetro voy a poner a una casaca, qué centímetro de cierre voy a poner a diferentes tipos de prendas. Hay de plástico, hay de metal, hay de cobre, ¿no? Otro tenemos el velcro, ¿no? Es un cierre de contacto compuesto por dos partes, una de la apariencia áspera y la otra suave al tacto. También este velcro se le conoce con el nombre de pega-pega, ¿no? Hay otras prendas que llevan la pega-pega para juntar, ¿no? Las telas, se lleva el pega-pega o el velcro. Luego tenemos el botón, hebillas, broches, disco de metal, pasta, madera, etcétera, que pone en las prendas. Esos son los botones. Los botones vienen en diferentes modelos, grandes, gruesos, delgados. Por ejemplo, para camisas son más delgaditas, ¿no? Para otras prendas son más gruesas, ahora que están de moda los botones grandes. Botón de presión compuesto por dos partes que se adhiere entre sí para sujetar dos piezas, ¿no? Hay otros botones que se presionan, ¿no? Pones a presión, entonces ahí sujeta la prenda. Especie de broche que sirve para ajustar las correas, las cintas, son las hebillas, ¿no? Las hebillas para otro tipo de prenda. También tenemos los broches, ¿no? Estos son los brochecitos que se utiliza en diferentes prendas. Tenemos ojalete, dice ojal metálico, plástico o de otro material de forma redonda por donde pasa el cordón. Estos ojaletes
se utilizan más o menos en bolsas, en prendas más grandes, ¿no? Tenemos el cordón, tejido cilíndrico que se utiliza para sujetar en las prendas de vestir. El cordón se hace pasar por uno de los o varios ojales u ojaletes. Este cordón utilizamos generalmente en las prendas deportivas, ¿no? Por ejemplo, en las casacas, en la parte de la cintura, en los pantalones del buzo, en la parte de la cintura, en los botapiés de los buzos también. Luego tenemos el remache, especie de clavo metálico normalmente compuesto de dos partes. En la industria de la confección se utiliza para sujetar y reforzar varias telas en puntos que requieren una mayor resistencia, ¿no? Esos son los remaches. Los remaches se utilizan más o menos en los, por ejemplo, en una prenda en que estos remaches podemos utilizar, por ejemplo, cuando hagamos bolsas de tela, ¿no? Bolsas de tela podemos utilizar. Luego tenemos el encaje, tejido constituido en celdas que forman diseños geométricos o artísticos. Los encajes son elaborados manualmente o en máquinas de tejido angosto. Bueno, los encajes son accesorios que podemos utilizar en las prendas, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes de las prendas, en los vestidos, ¿no? Vestidos de noche, podemos utilizar en blazer, ¿no? En blazer de damas, podemos utilizar en los puños, por ejemplo, hay acabados de blusas con encaje, podemos utilizar en ciertas partes de la prenda, podemos poner el encaje. Ahora que vamos a empezar a confeccionar las fundas y las sábanas, los edredones, vamos a utilizar, ¿no? Como accesorio o como un acabado con el encaje. Luego tenemos el elástico. Es un tejido angosto compuesto por hilos de caucho. Su característica principal es tener capacidad de estirarse y recuperar su medida original. El elástico tenemos, por ejemplo, de diferentes grosores, diferentes anchos. Hay otros más anchos, otros más delgados. El mejor elástico que podemos utilizar se llaman mercerizados, ¿no? Hay diferentes calidades también, depende del costo de cada elástico. Luego tenemos la reata, tejido angosto utilizado en la industria de la confección para proteger el orillo en costuras imbibadas o como adorno o refuerzo en costuras superpuestas. Estos reatas también hay otros, algo similar también que se conoce con sesgo, ¿no? Utilizamos en el orillo de las prendas que podemos coser, ¿no? Y luego también para coser de repente para la unión de dos prendas. O sea, es un accesorio que podemos utilizar en la confección. Tenemos la hiladilla, tipo de riata construida con máximo un centímetro de ancho. La hiladilla se utiliza fundamentalmente en camisetas de tejido de punto para darle fuerza en el hombro. Esta hiladilla también se conoce con cinta twill y ponemos en el hombro de las camisetas, en el escote de la parte posterior para que la costura no se note, ¿no? Que tenga buen acabado. Entonces en esas partes utilizamos es la hiladilla o también se conoce con cinta twill.